Para este proyecto estaré utilizando un ganchillo de 4 milímetros y un hilo de 3 milímetros. Tengo acá estos tres colores: blanco, amarillo y rosado, pero puedes utilizar los que prefieras. Voy a comenzar haciendo 5 cadenas con el color amarillo. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Si no sabes hacer los puntos básicos, vas a encontrar aquí una serie de videos cortos donde puedes aprender a realizarlo. También, si te molestan los subtítulos, puedes desactivarlos en la doble C que está por acá o acá arriba, o cambiarlos al idioma que prefieras. Entonces, después de que tenemos estos 5, en el primero vamos a deslizar. Y acá a deslizar. Voy a subir con 2 cadenas, 1 y 2. Y voy a empezar a tejer acá en punto alto. Tomo lazada, paso por el anillo, traigo hilo y paso de 2 en 2. Voy a hacer un total de 12 puntos altos, todos ahí dentro del anillo base. Voy a omitir las cadenas y sobre el primer punto alto voy a deslizar. Tengo cerrado aquí mi primera vuelta de hilo. Voy a traer el nuevo color, puedo introducirlo por cualquier lado. Y voy a subir con 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Vamos a empezar a trabajar en punto alto doble. Vamos a hacer 3 en cada espacio y cerrarlos juntos. Entonces tomo 1 y 2 lazadas, paso por el mismo, traigo hilo y voy a pasar de 2 en 2. Paso por 2, paso por 2 y paso por 2. Voy a repetir 2 lazadas, paso por el anillo, traigo hilo y voy pasando de 2 en 2. Muy bien, cuando tengo 3 acá, en este caso nos cuentan las cadenas como primer punto. Voy a estirar un poquito, voy a entrar por el primero y voy a traer el hilo. Y así quedaría cerrado el pétalo. Muy bien, separo con 2 cadenitas, 1 y 2 cadenas y voy a repetir. Siguiente espacio voy a hacer 3 puntos altos dobles y los voy a cerrar juntos. Entonces 2 lazaditas, paso por acá y voy a pasar de 2 en 2. Otro más en el mismo espacio y un tercero. Vamos a estirar y acá en el primero voy a traerlo hacia adelante. Muy bien, 2 cadenitas para separar y voy a hacer el siguiente, 3 en el mismo espacio, 11 y 12 pétalos. Y aquí atrás donde hicimos las 2 cadenitas vamos a deslizar. Vamos a hacer punto deslizado. Muy bien, vamos aquí en los espacios de las cadenitas. Voy a traer el hilo, voy a subir con 1 y 2 cadenitas. En este mismo espacio voy a hacer 2 puntos altos. Acá tengo un punto alto y 2 puntos altos. Esta es la secuencia que voy a estar repitiendo, así de las cadenas me cuentan como primer punto alto. Entonces tengo aquí los 3 primeros. En este mismo voy a hacer un aumento, voy a hacer una cadenita al aire y voy a repetir lo mismo para que sea una de las esquinas. Entonces voy a hacer 1, 2 y 3 puntos altos. Y tengo aquí lo que sería mi primer aumento, una esquina. 1 y 2, voy a hacer secuencias de 3 puntos altos. Entonces acá vamos a hacer 1, 2 y 3. Siguiente, repetir lo mismo, 3 puntos altos. Y esta es la secuencia que voy a repetir. Voy a hacer un aumento, es decir, 3 puntos altos, cadena 3 puntos altos.
Y en los siguientes dos voy a hacer solamente 3 puntos altos y 3 puntos altos. Entonces ahora toca un aumento. Esto que hicimos aquí los vamos a repetir acá. Entonces voy a hacer 1, 2 y 3, una cadena y 1, 2 y 3. Y aquí tengo la otra esquina. Entonces miren, aquí tengo aumento, 1, 2, aumento, 1, 2, aumento, 1, 2, aumento, 1, 2 y aquí entonces deslizaríamos. Y voy a deslizarme acá sobre la segunda cadenita. Muy bien. Para la siguiente vuelta vamos a deslizarnos acá al espacio de la cadena. Entonces me voy a deslizar estos puntos. Voy a deslizarme 1, 2 y 3 hasta llegar acá al espacio de las cadenas. Voy a subir con 1, 2 y voy a hacer aquí mismo sobre el aumento, voy a hacer otro aumento. Entonces voy a hacer acá mi secuencia de 2 puntos altos. El primero equivale al tercero, una cadenita, y voy a hacer mi segunda secuencia que equivale al aumento. Entonces acá tengo mi otra esquinita sobre la misma esquina anterior. Entonces en los siguientes 3 espacios, 1, 2 y 3, voy a hacer 3 puntos altos en cada uno. Entonces acá vamos a hacer 1, 2 y 3. Y en el siguiente voy a repetir lo mismo. Esto es la técnica del granny básico, cuadro de la abuelita, como también lo conocen. Pueden utilizar otros materiales para este proyecto. Yo estoy utilizando lana acrílica, pero pueden utilizar algodón, poliéster o el que ustedes prefieran. Muy bien, tengo esos 3. Ahora en la otra esquina vamos a repetir el aumento. Tenemos la otra esquina. Y esto es lo que voy a repetir. En estos espacios 3 puntos altos y en las esquinas voy a hacer aumentos. Muy bien, así queda el cuadrito cuando llegamos al final de esta vuelta. Si ustedes quieren hacerlo más grande o más pequeño, simplemente tienen que hacer más o menos vueltas de granny. Si quieren que en general les quede más grande o más pequeño, también pueden cambiar el grosor de su hilo o de su aguja. Entonces muy bien, al llegar acá sobre la segunda cadenita voy a deslizarme. Me deslizo. Yo normalmente me deslizo al siguiente. Y ahora sí voy a estirar y cortar. Y ya puedo esconderlo por dentro. Y así queda este granny. Miren qué bonito. Recuerden que pueden elegir los colores que ustedes prefieran. Tengo aquí estos porque con estos vamos a hacer un gorrito. Lo pueden ver en el siguiente tutorial. Hasta la próxima y cualquier pregunta me la dejan aquí en los comentarios. No se vayan sin suscribirse. Así YouTube le informa cada vez que haya nuevos videos. Hay muchos proyectos también. Ya en el canal hay disponible un tutorial de un suéter, un cardigan tejido con estos grannies. Y hay otro modelo que queda un poquito más grande también en el canal. Hasta aquí y nos vemos en el siguiente. Adiós.